Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar. Bernal Ayala, Presente. Campos Sánchez, Presente. Presente. Canales Hernández, Presente. Cruz Trejo, Presente. García Aguilar, Piaitzel. Ajá. Ah, sí estaba, pero Sí, sí, yo creo creo que que se se fue el internet, desconectó, ¿no? pero sí yo la vi. Ok. González Rivas, Presente. Hernández Hernández, Jos. Ok. Mm, mm, mm. Martínez Vázquez. Ahí está. Ajá. Parra Macedo, Presente. Alan y Presente. Adamari. Aquí están. Alan y la señorita Adamari. Adamari acababa de solicitar ingreso. Muy bien. Bueno, ya está Profe. su asistencia. Yo, sí, no te preocupes, ya vi que llegaste. Gracias. No hay problema. Ok. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, les acabo de pasar una presentación y es la de el análisis de la varianza. Y ustedes van a decir, prof, pero eso ya lo vimos, ya analizamos las varianzas. Sabemos que las varianzas son las distancias que existen entre la media aritmética y las puntuaciones obtenidas, o que son el resultado de la interacción entre los valores. La varianza se calcula como la suma de todos los puntos menos su media entre n o n-1, dependiendo si nosotros consideramos la varianza como para una población o para una muestra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La varianza es una de las medidas con las que nosotros hemos estado trabajando prácticamente desde el primer parcial. Fue, de hecho, la primera medida de relación con la que nosotros trabajamos y sobre todo es al día de hoy una de las más usadas en los métodos estadísticos con los que hemos estado trabajando. ¿Por qué regresamos a la varianza o por qué vamos a hablar ahora de evaluación de ANOVAs cuando ya estábamos revisando pruebas T o puntuaciones T como la T de Student, que sin duda alguna, al menos para mí, es una de las pruebas más interesantes, listo, ya llegó Monse, hoy, más interesantes y sobre todo más útiles en cuanto a comparación de vías, en cuanto a comparación entre muestras, ¿vale? La TED Student también es cierto y vamos a hacer el día de mañana una recopilación de lo que trabajábamos junto con lo que vamos a trabajar hoy, porque cuando juntamos las ANOVAs y el análisis del pruebas T para una muestra relacionada o para muestras independientes, vamos a poder obtener resultados mucho más interesantes. Hay dos preguntas que este fin de semana pude platicar con algunos de ustedes. Y era, la primera, profe, aquí yo tengo una duda y me parece que no siempre queda como del todo clara, o al menos
no en la forma en la que nosotros hemos estado trabajando, porque por ahí es algo que a mí no me queda claro. Yo entiendo que las muestras se están, o sea, tengo por ejemplo un sujeto con 2 calificaciones, ¿no? Esas 2 calificaciones están unidas, están vinculadas porque forman parte de una evaluación de un sujeto, ajá, como en un caso de intervención antes o después, ¿sale? O tengo otro ejemplo en donde tengo resultados de 2 muestras, por ejemplo, de un turno, del turno matutino, del turno vespertino, que tiene el mismo número de colaboradores, pero que obviamente arroja resultados distintos. Ahí es en donde, bueno, primeramente deberíamos de hacer esta anotación. Y lo digo porque creo que es importante que vayamos haciendo esas distinciones, sobre todo para los fines prácticos que perseguimos. Acuérdense, cuando hablamos de muestras, a ver, es más, lo enumero, cuando hablamos de muestras, nos referimos a una porción proporcional de una población. ¿Por qué proporcional? Porque solo es una proporción, o sea, solamente es una fracción o una parte de un elemento que puede ser mucho más grande, ¿vale? Eso es cuando nosotros trabajamos muestras. La población es un todo. Esto era porque de repente me comentaba, había como confusión entre defender a tu población de tu muestra o definir a tu población de tu muestra. Bueno, la muestra forma parte de la población indudable e invariablemente, y lo más importante, esas muestras forman una estructura bien definida de algunas características que deben de poseer, ¿sale? ¿Hasta ahí queda claro esa parte? Cuando hablamos de muestras, hablamos de proporciones. Ahora, 2. La elección o selección de muestras. Eso es otro elemento que tenemos. Ya lo revisamos, de hecho, fue de las primeras semanas cuando hablábamos de las técnicas y de la teoría del muestreo. Para que yo pueda elegir a una población, necesito conocer o establecer cuáles son las características que voy a medir y que por el tamaño, por el tiempo o por la conveniencia, no puedo hacerlo en toda la población, ¿vale? Y ahí no sé si ustedes recuerden cuando hablábamos de tipos o formas de muestreo. En este caso teníamos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio por tablas, el muestreo intencional, el muestreo intencional por conveniencia, etcétera. ¿Sale? O sea, nosotros establecemos de una población esa porción con la que queremos trabajar considerando algunas características. ¿Ok? Muy bien. 3. Muestras relacionadas y no relacionadas. ¿Cuándo pueden estar las muestras relacionadas entre sí? Siempre o generalmente vamos a encontrar un caso específico. Ese primer caso específico es cuando se tienen u obtienen resultados de un mismo sujeto. Y ojo, esos resultados pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, pero de un mismo sujeto. Las muestras relacionadas obtienen relación 1 cuando de todos sus sujetos o de todos sus integrantes vamos a tener o a obtener más de un dato. ¿Ok? Por ejemplo, veíamos lo de las pruebas de antes y después, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para evaluaciones de inducción, evaluaciones de continuación. O sea, son exactamente las mismas personas, pero sus puntuaciones son diferentes. Y esas puntuaciones, nosotros lo veíamos como ejemplo, lo vamos a establecer o las vamos a cambiar en función de las cualidades de nuestra intervención. Bueno, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Solo quiero que tengan precisado esto. Una población es
un todo. Una muestra es una fracción de esa población y para sacarlas o elegirlas contamos con métodos que ya trabajamos al inicio de la materia. 3. Que puede haber muestras relacionadas y muestras no relacionadas. El ejemplo de las muestras relacionadas es cuando se tienen o obtienen resultados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de un mismo sujeto de la muestra. ¿Sale? Muestra. Otro, las muestras no relacionadas. Las no relacionadas, las muestras no relacionadas son aquellas que vamos a obtener cuando se tiene mismo número de integrantes, pero son diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una muestra no relacionada, estoy refiriéndome a la cantidad o a la capacidad que tengo yo de evaluar o de medir en un mismo número de personas características que pueden compartirse pero que no son o corresponden a las mismas personas. ¿Hasta ahí quedamos claros todo con esto? O sea, se podría decir que son dos variables distintas que se van a calificar de cada persona, ¿no? Exactamente. Como lo hacíamos con cuando estábamos viendo lo de Spearman. Es correcto. Estamos o tenemos ahí esas proporciones estadísticas y con ellas vamos a desarrollar lo necesario para establecer esos valores de contingencia. ¿Ok? Bueno, no, ahorita hablamos de esos valores, ¿vale? Pero sí era justamente lo que hacíamos, sobre todo en el análisis poblacional. Ahí está. Ok. Entonces, las no relacionadas es cuando hay el mismo número de integrantes, pero son diferentes entre sí. En este caso, en este de aquí, lo que yo les ponía de ejemplo son los turnos, ¿no? Por ejemplo, en una empresa tenemos 3 turnos, el matutino, el vespertino y el nocturno. Vale. En cada uno de esos turnos tengo el mismo número de colaboradores. Pensemos 20. 20 matutino, 20 vespertino, 20 nocturno. En total yo tengo una población en un área de 60 trabajadores, aunque en realidad tengo 3 muestras. ¿Ok? ¿Cuál es la teoría o cómo se aplica aquí la forma de muestreo? Bueno, puedo hacer la separación de entrada por turnos, ¿no? Los de la mañana, los de la tarde, los de la noche. Puedo hacer otra selección, por ejemplo, por conveniencia, los que han tenido mejores o más bajas puntuaciones en productividad por mes. Entonces puedo agarrar a los del primero, los del segundo, del tercero, con esta característica y colocarlos como una muestra. Puede ser el sexo, puede ser la edad, puede ser la zona de trabajo, en fin. Hay muchas formas en las que yo puedo hacer o aplicar estas diferencias, ¿vale? ¿Hasta ahí sí queda claro? ¿Todo bien entendido? Ajá, creo que sí. Muy bien. Eso es importante que lo tengamos como bien presente, sobre todo por la siguiente pregunta que me hacía su compañera. Tenemos una cualidad bien interesante con los tipos de estudio o con los tipos de pruebas estadísticas con lo que hemos venido trabajando. Una de ellas es, por ejemplo, la correlación de Pearson. Nos habla de nivel de relación y porcentaje de causa que pueda haber entre la transformación de una variable sobre otra, ¿sale? O a través de otra o a partir de otra, ¿ok? Eso nos queda perfectamente claro. Nosotros tenemos la capacidad ya, estadísticamente hablando, de encontrar, en el caso de Pearson, relación entre variables, o sea, causa-efecto, ¿no? Una variable independiente y cómo afecta a una variable dependiente, una variable explicada y una variable explicativa. Hasta ahí estamos. Con Spearman nos dimos cuenta de que ahí ya teníamos la capacidad de ver o analizar la fuerza de relación. Cuando revisamos la TED Student, que de entrada pues es un estadístico maravilloso porque nos ayuda a calcular las diferencias, ojo con eso, las diferencias entre grupos o entre sujetos, nos damos cuenta de entonces de que hay una constante en todos estos y es el valor de
bueno, más bien no el valor de P, el P valor, ¿cierto? El P valor que nosotros siempre o generalmente vamos a trabajar al 0,05, entiéndase al 5%, y el alfa que está siempre al 95. Recuerden, ese 5% con el que nosotros vamos a trabajar como límite, 5% límite, es la capacidad que tiene el estudio de demostrar que solo el 5% o menos de nuestro trabajo de investigar o de explicar esto se da al azar o por el azar, y que todo el 95% de chance que nos dimos es porque se cumple ya sea la hipótesis alterna con la que estamos trabajando, y si rebasa ese porcentaje, o sea, es superior al 0,05, o sea, más del 5%, entonces ya estaríamos aceptando la hipótesis nula. Dependiendo del caso, dependiendo de las hipótesis, pero básicamente ese, digamos, es nuestro modelo de comprensión. Nosotros hablamos de p-valores. Ahora, recordando un poquito esto, y mañana ya lo vamos a ver más de manera práctica, nosotros trabajamos la T-Student con tablas de contingencia. ¿Recuerdan? Sacábamos el estimado de T y al final ese resultado lo buscábamos o teníamos que buscarlo en función a nuestros grados de libertad, que ya sabemos qué son y cómo operan, y de allí buscarlo en una tabla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa o lo que nos llama ahí la atención es la capacidad que tiene ese resultado de estar por abajo o por arriba de nuestro p-valor. Después vimos en la última clase, que fue el día martes de la semana pasada, veíamos, por ejemplo, en el Excel que ya no necesitábamos la tabla, o no sé si lo notaron. ¿Por qué? Porque con esa extensión que nosotros le pusimos al Excel, que era esta de acá, donde dice datos, ahora ya no me sale, no sé por qué. Esa extensión de acá, a ver, vamos a revisarlo. Bueno, tenemos opciones, complementos, ir, aceptar, wow. Bueno, ahorita reviso lo del complemento. Lo importante es que tenemos la capacidad ya, con ese análisis estadístico que le solicitamos al Excel, de conocer el p-valor. ¿Recuerdan? Ahora, teníamos esta parte de las dos muestras, ¿recuerdan? O sea, teníamos dos resultados que estaban relacionados entre sí. Bien, eso era justamente porque nosotros, en este caso, teníamos una muestra relacionada. ¿Sale? Una muestra relacionada que en un caso de los sujetos se obtuvieron más de dos resultados en un estudio. ¿Sale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Trabajamos las pruebas T y nos dimos cuenta que gracias al Excel no necesitamos ya forzosa o necesariamente recurrir a la tabla, porque ya el p-valor, que es el límite con el que nosotros vamos a trabajar, y la capacidad que tiene de acuerdo a nuestra curva de normalidad de explicar los niveles o las distancias que hay entre cada uno de sus elementos para poder definir si es que se está cumpliendo la hipótesis desde la cual nosotros partimos, ¿vale? Eso es esencialmente lo que trabajamos con pruebas T. Pero el día de hoy vamos a estudiar una de las características quizás
a lo mejor más obvias en el estricto sentido de las relaciones que puede haber entre muestras o que pueden ser independientes o que pueden ser relacionadas, pero que tiene un uso muy importante en cuanto al estudio de nuestra profesión. Y esto es las ANOVAs, ¿ok? De entrada, ahora sí, vámonos a la presentación. Análisis de la varianza. ¿Por qué si es, ¿por qué si es análisis de la varianza su abreviación no es ANVA, sino ANOVA? Bueno, esto se debe a que, y eso se me olvidó ponerlo acá, viene del inglés Analysis of Variance, ¿ok? Entonces, de allí es en donde viene el título, ¿no? La prueba. ¿Cómo es que analizamos la varianza, prof? Si de hecho, ustedes recordarán, la varianza, que insisto, es la distancia que existen entre los puntos obtenidos y la media aritmética, que es 1, no siempre era como del todo precisa. Es más, teníamos que elevarla al cuadrado, en este caso, para obtener ese resultado. Pero nos convenía más dejarla solita y entonces convertirla en desviación estándar de la media. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obteníamos el cuadrado o los resultados al cuadrado para poder transformar los números negativos a positivos y hacer esa suma, de la cual pues espero se puedan ahorita acordar rápidamente, en realidad de las medidas con las que más trabajamos no fue necesariamente la varianza, sino la desviación estándar de la media, o al menos en los últimos 2 ejercicios de pruebas, ¿vale? Bien, ¿cómo es que vamos a analizar la varianza? De acuerdo a eso, primero tendríamos que ver qué es lo que nos va a dar, cuál es el resultado que vamos a obtener al hacer nosotros el análisis de las varianzas. Y bueno, de entrada sabríamos que el análisis de las varianzas va a estar o está en función a la contrastación de una hipótesis, ¿ok? Esto, bueno, pues realmente no es nada nuevo para nosotros porque justamente es con lo que hemos estado trabajando. Nosotros, gracias a la estadística, podemos ya contrastar o determinar, de acuerdo a los valores con los que nosotros hemos definido trabajar, que ya están aquí, que es justamente el 0.05, si aceptamos o no una hipótesis. Al inicio de este semestre pusimos muy en claro que al menos en investigación cuantitativa de este tipo no se puede hablar de algo que es como muy común o recurrente, que es comprobar las hipótesis. A ver, yo quiero comprobar una hipótesis, si hay relación o no entre el uso de este método de adherencia al tratamiento contra este. No, nosotros no vamos a probar hipótesis, jamás. Nosotros lo que vamos a hacer es contrastarlas y a partir de los resultados obtenidos, aceptar o rechazar de acuerdo a los niveles, insisto, obtenidos, una de esas dos. Bien, el ANOVA es justamente una prueba de contrastación. O sea, lo que nosotros vamos a observar en estas relaciones es justamente que haya diferencias. Nosotros estamos interesados siempre, o bueno, lo pongo aquí, los análisis con los que trabajamos son análisis, porque igual eso era, bueno, eso es ya como quizás una de mis dudas. Los análisis con los que nosotros trabajamos siempre, no sé si ya lo notaron, buscan diferencias. Lo que a nosotros nos interesa saber es si hay diferencia o no entre el uso, la efectividad de una prueba, de un instrumento, de una capacitación, de un modelo de inducción, de un modelo de intervención, etc. No nos interesan si son similares o si hay equiparidad o igualdad entre ellos, porque en realidad, bueno, eso es lo que menos nos interesaría. Nosotros tenemos que hablar de diferencias y si esas diferencias son o no significativas, nos van a ayudar para contrastar nuestras hipótesis. Entonces, el valor de la ANOVA es una técnica estadística de contraste. Y lo más interesante, fíjense, así como veíamos las pruebas TED Student, y ya vimos que en realidad no era student, sino que student era un seudónimo, eran eran pruebas
que posteriormente se utilizaron para otras áreas. Bien, esta prueba de las ANOVAs fue desarrollada por Ronald Fisher. ¿Y saben qué? La historia de Ronald Fisher, su vida y su obra es maravillosa y muy interesante. Les doy o les comparto un poquito. Ronald Einberg Fisher fue un inglés, nace el 17 de febrero de 1890 en Adelaida, y bueno, al final muere en Australia ya en el mes de julio de 1962. Este sujeto fue un estadístico biólogo y que utiliza la matemática para combinar las leyes de Mendel con la selección natural. Vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio de reflexión. Gregorio Mendel fue un científico, por cierto, muy apegado a la religión, que establece las relaciones que hay entre bueno, él lo hacía con chícharos, entre una planta hembra y una planta macho. Y entonces decimos, oiga, prof, no invente, o sea, no hay plantas hembras o plantas machos, todas las plantas en realidad tienen la capacidad de reproducirse en función de sus propias semillas. Bien, hablando de los chícharos, en realidad no es que exista una planta hembra o una planta macho como tal, sino que hay capacidades que tienen estos elementos de combinarse de acuerdo a las características que poseen. Por ejemplo, el color. Ustedes han observado las naranjas amarillas, ¿cierto? Son las más comunes, son las que nos venden en los jugos, así en la calle, recién exprimidos, son amarillas, ¿no? Bien, ¿por qué entonces se llaman naranjas? Si en realidad la que es naranja o de color naranja es la mandarina, ¿cierto? Bien, en realidad tiene que ver, aunque parezca algo absurdo, tiene que ver con la apreciación o la normalidad con la que se consuman. En otros países, las naranjas, que son un poquito más grandes de las naranjas amarillas que nosotros tenemos aquí, poseen también otras características. En algunos casos, su grado de acidez o su nivel de acidez es mucho mayor al que nosotros estamos acostumbrados. Te pongo otro ejemplo. Tú has visto, sobre todo en series, caricaturas o libros de cómics, que cuando te hablan de limones, lo primero que tú piensas cuando te digo limón es en esa bolita verde, 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 verde que es extremadamente ácida, ¿cierto? Ajá. Muy bien. En este caso, si nosotros tenemos la idea de que eso es un limón, pues realmente nadie nos la puede quitar. Pero ¿por qué en estos cómics, en estos libros o en estas caricaturas, los limones los ponen amarillos y un poquito más grandes? Es más, como con bolitas en los extremos o en los costados, y que aparte no suelen ser tan ácidos o tan pequeños como los que nosotros consideramos, ¿vale? Ahora, con base a eso, o con base a esa diferencia, Gregorio Mendel, o en su momento la parte del estudio que le dio este valor fue que se podía manipular, de eso es la base de la genética o de los estudios de genética actuales, se podía manipular las características de los nuevos sujetos o de las nuevas plantas que se podían obtener con estas cruces, ¿sale? Este señor utiliza esas leyes de Mendel con un proceso que en aquel entonces estaba muy de moda, sobre todo en Inglaterra y en Europa, que era la eugenesia. ¿Se acuerdan qué era la eugenesia? A ver, déjelo googleo porque ya no me acuerdo. Ok, la eugenesia era ¿se acuerdan de Darwin, de Pearson? El mismo Pearson era fan de eso, de Francis Aplicación de Galton. las leyes biológicas. Exactamente. Ah. Y que después nos dimos cuenta que si bien habla de sacar así como pues las mejores crías o los mejores hijos y así, en algún momento se confundió con cuestiones racistas así complejas y entonces se hizo un desgorre y la gente como que lo dejó por ahí. Pero bueno, la eugenesia no tiene que ver con cuestiones de superioridad racial o cosas así como algunos la tergiversaron, sino más bien la capacidad que tenemos como especies de mejorarnos entre nosotros. Poníamos de ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de esto con Pearson, de cuando a manera de chiste o a manera de burla,
cuando empezamos a salir con una pareja que es considerablemente mucho más guapa quizás de lo que nosotros mismos podemos considerarnos, el dicho común es, busca mejorar la raza. Bueno, bajo ese precepto eugenista, que a veces nos dicen nuestros padres o nuestros familiares o amigos de broma, en realidad se esconde uno de los procesos biológicos más importantes que hay, fíjense. Ese es otro. Ronald Fisher establece que se puede crear una síntesis del darwinismo a partir de esta relación o estos estudios que se hacen de relación con la especie. En este caso se le conoce como síntesis evolutiva moderna y sobre todo pudo dar desde sus primeros pasos como investigador aportaciones muy interesantes como la siguiente. Cuando hablamos de la genética de la población, resume el principio de Fisher, proponiendo el denominado modelo de selección sexual de tipo runaway, y la hipótesis del hijo sexy. Yo creo que, aunque no hayan escuchado formalmente de ella, muchos de nosotros hemos como que visto u observado ese fenómeno, ¿cierto? ¿Sí les suena la teoría del hijo sexy? No, en serio, no crean que es invención mía o que quiero relacionar con otra cosa, pero en realidad sí existe. De hecho, es de Roland Fisher. ¿Cuál es la teoría del hijo sexy? Bueno, antes de explicársela, vamos a ser muy honestos y sin afán de hacer burla ni nada, podemos hacer la siguiente aseveración. Normalmente, justamente por eso iba, ok. Normalmente, y aunque parezca cosa de risa, una mamá y un papá que tienen familia no siempre van a dar o a tener como resultado, digámoslo así, el mismo tipo de hijo, ¿cierto? ¿A qué voy? A que normalmente, por ejemplo, nuestros hermanos mayores suelen ser o más altos o más bajitos o más de sistemas mesoformes, etcétera. Algunos incluso salen hasta de otro color de piel. Algunos hijos, por ejemplo, de dos padres, digamos uno moreno y uno un poquito más apiñonado, de tez más clara, uno de los hijos siempre sale más morenito que los otros. Incluso puede haber, o hay, no sé si lo han visto ustedes, hermanos que poseen características físicas reconocibles muy similares, pero que varían en su tono de piel. ¿Lo han ustedes observado? Bien, más allá de eso, también seguramente ustedes han observado lo que a mí me gusta llamar como el principio de Scar. Si vieron El Rey León, recordarán al inicio de la película, cuando Mufasa le va a reclamar a Scar que por qué no estuvo presente en la presentación de Simba, y como que se pelea, ¿no? ¿Sí recuerdan? Es que sí, o sea, va justamente por eso, no es cotorreo, pero ahorita vamos a explicar, ¿vale? Todos tenemos esta posibilidad. Si no tienes un hermano más guapo, a lo mejor tú eres el hermano guapo. Eso es una situación que puede salvarlos, ¿vale? Pero ahí va. Scar le dice, me estás retando. Le dice, no. En esto de la genética, yo nací como con más... Puede ser, justamente a ese punto vamos, a las diferencias tanto de estatura como de características, aunque en realidad, termino el punto de Scar. Scar le dice a Mufasa, yo en esta parte de la genética a mí me tocó la inteligencia de león y no la fuerza. Suele o pudiera llegar a ser así. Lo que dice Pame justamente tiene que ver con esto. No sé, ¿cuántos años tiene su hermano Pame? ¿O cuántos años más o menos ronda? ¿Entre los 17? Tiene 14. 14 y es más alto que usted. Y digo, ustedes, no sé, hace más de un año que dejé de verles, pero considero está por encima del promedio del grupo, ¿cierto? O sea, su hermano debe ser, bueno, al menos desde mi estatura, de mis 1,65, pues debe ser un chico alto. Ok. Eso ya lo habíamos visto, insisto, lo que dice la señorita de la altura cuando veíamos la regresión de la regresión lineal, ¿se acuerdan? O sea, la regresión a la media va por ahí, fíjense.
La teoría del hijo sexy nos dice, o la hipótesis del hijo sexy, nos dice que una hembra siempre va a realizar su selección intersexual entre potenciales parejas con genes que producirán, voy a ponerlo aquí subrayado, genes que producirán descendientes con las mejores posibilidades de tener éxito en la reproducción sexual. ¿A qué voy? Ciertamente aquí se mezclan cuestiones culturales o se mezclan cuestiones, por ejemplo, de imposición. Por ejemplo, una que tenemos actualmente es, pues para que una persona se considere más guapa o por encima de la media de guapura en el mundo occidental es tener los ojos claros, la tez clara, preferentemente delgados, etcétera. ¿Cierto? Les comparto rápidamente algo. Para el evento al que tuve que asistir el día de ayer, me di cuenta de que por lo mismo de la pandemia, muchas de mis camisas blancas ya estaban manchadas del cuello por el tiempo que han estado guardadas y ya no me quedaban porque pues, según yo había adelgazado, pero ahora ya volví a subir. Y me di cuenta que en algunas tiendas de ropa, la talla que se supone tendría que quedarme a mí por mi tipo de cuerpo y mi índice de masa corporal, que es la XL, ni siquiera me cierra. Y es más, cuando le pregunto, porque vi una camisa que me gustó, oye, ¿no tienes una más grande? Me dice así como de, es que esa es la más grande, ¿no? Y entonces dices, diablos, ¿qué está pasando con esto? Bueno, según esta teoría, o la hipótesis del hijo sexy, es que nosotros, indistintamente, insisto, de que si es psicoanalíticamente, conductualmente, etcétera, 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 etológicamente hablando, como seres humanos, siempre buscamos mejorar nuestra especie. ¿En qué sentido? En que hay la posibilidad, o cabe la posibilidad, de que nuestros descendientes posean, tengan o manifiesten mejores cualidades que nosotros. O sea, que nuestros padres seguramente fueron más inteligentes, más guapos, más altos, más cualquier cosa que nuestros abuelos, ¿cierto? Eso es lo que se esperaría de acuerdo a esta teoría. Observa. Implica que ciertos factores y capacidades suelen ser irrelevantes, como la crianza u otros beneficios que se ofrece como mamá. O por ejemplo, los regalos nupciales, un buen terreno, o sea, más allá de que alguien se vea como un buen partido por las características sociales o económicas que tiene, generalmente o desde un principio etológico se busca mejorar la especie. Esa hipótesis del hijo sexy nos dice entonces que de acuerdo a estas características que nosotros vamos a ir encontrando en los padres de las nuevas generaciones, siempre va a haber una mejora, ¿vale? ¿Cómo se utiliza al día de hoy la hipótesis del hijo sexy? Por ejemplo, en la crianza de los perros. Hay razas de perros que alcanzan cantidades exorbitantes de dinero, o sea, perros que pueden llegar a costar cientos de miles de pesos. O sea, imagínate un perro de 150,000 pesos, ¿qué es en realidad por lo que estás pagando? Bien, unos pueden creer que lo que están pagando es las características, la raza, así. Veía, por ejemplo, en esto del Facebook, fotos, pone el perro que yo esperaba y me dijeron que me iban a vender. Y ponen a un schnauzer, así, súper barbón, con sus patas, así, todo. Y después saca una foto del perrito que tienen, así todo como pequeño y como encorvado y así. Y dice, esto fue un robo. En realidad no. Muchas veces lo que necesitan los perritos para verse bien, pues son cuidados necesarios, como cepillarles el pelo, cuando los bañas tienes que secarlos, no dejar que estén en la tierra, o sea, que no hagan cosas de perros para que se vean como perros. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Qué es entonces lo que estás pagando si no es la imagen? Porque eso lo puedes hacer tú con cualquier perro, ¿no? Bueno, al menos características similares. Y lo que muchos no comprendemos es que en realidad lo que te venden, y te lo venden muy caro, es la capacidad genética de la especie. Tú dices, ¿cómo la capacidad genética de la especie? Sí, muchas veces por lo que nosotros pagamos, o la gente que tiene ganas de un perro de más de 150,000 pesos, es
el tipo de padres que tuvo. O sea, si los padres fueron campeones, si los padres fueron o poseen un pedigrí, tatuaje, chip, todo eso, estas características van a transmitirse en los hijos. Entonces, en realidad lo que tienes es un cheque en blanco para seguir haciendo perritos, pero a lo mejor en otro momento, ¿vale? El principio de Fisher significa que la proporción sexual entre especies macho-hembra siempre es 1:1. Y aunque lo más importante son los hijos y los machos más sexys y su propio éxito en producción, deberá continuar en las descendientes y llevar los genes de la madre hasta los nietos. Y ojo, aquí sí hay una característica interesante. Muchas de las enfermedades heredoparentales o genéticas, de enfermedades con cierta tendencia genética, no se reflejan en la primera generación, sino hasta la tercera. Esto no siempre es muy alentador, pero sí es una característica que hemos estado observando desde hace un tiempo. Otra, que muchas veces, si bien o por obvias razones tenemos rasgos o características similares a nuestros padres, te puedo asegurar al día de hoy que si buscas o tienes por ahí en casa una foto de tus abuelas o de tus abuelos por las dos líneas, cabe la posibilidad más grande de que te parezcas más a ellos que a tus propios padres. No sé si lo has visto, no sé si lo has comprobado, pero es algo muy cierto. Ajá. Ronald Fisher lo que hace es, a través del estudio de lo que ahorita vamos a ver, definir características que pueden continuar en las especies. Esa hipótesis del hijo sexy, que a lo mejor suena como muy chistoso, así, todo eso en realidad esconde situaciones complejas y también muy interesantes. Y que, ojo, este señor tuvo la capacidad de medir. Pero bueno, dentro de sus estudios de Fisher, o las pruebas que hizo Ronald Fisher, nosotros nos vamos a quedar con el análisis de las varianzas o ANOVAs. Ojo, va a haber de dos tipos. La primera que vamos a ver es de una cola o de una sola muestra relacionada. En este caso, la ANOVA se va a utilizar como una respuesta a la necesidad de contar con una técnica de comparación entre más de dos grupos. Ojo, más de dos grupos. Nosotros, hasta Student, usamos solo dos grupos. Un antes y un después, un resultado de una prueba con otra, etc. Pero siempre estábamos usando dos grupos. Ronald Fisher se preguntaba, ¿qué pasa si yo necesito hacer, por ejemplo, la evaluación de 5 grupos? Y entonces se dio cuenta que cuando los grupos no eran pares, no podía hacer las comparaciones o las estimaciones en función a t. Por ejemplo, si yo voy a hacer de 6 grupos, puedo hacer 2, 2, 2 y 2. O 1 contra todos los demás, como lo que nos salía con nuestra tabla de Pearson. Por lo tanto, Fisher se dio cuenta de que una de las características que tendrían que tener estos grupos es que posean el mismo número de miembros y dos, el análisis de sus varianzas. En este caso, con solo dos grupos se utiliza el contraste de medidas basado en TED-Student, pero cuando nos salen más de dos grupos o grupos impares o números impares de grupos, tenemos que utilizar el ANOVA. En el planteamiento de las ANOVAs tenemos uno, que una de las variables con las que vamos a trabajar forzoso necesariamente tiene que ser una variable numérica cuantitativa. En este caso generalmente es el resultado. Y la variable cualitativa es el factor, ojo con eso, anoten esto, es el factor variable es el factor. ¿Qué factor? Pues el factor que justamente nos dé la posibilidad de entender de qué forma o de qué manera se está relacionando ese factor en todos los grupos. ¿De acuerdo? Si deseamos determinar que en una medida de posible la variabilidad del resultado se puede atribuir al factor, entonces estaremos hablando ya de una medida o de una prueba estadística muy interesante. Fíjate lo que dice al final. Determinar en qué medida la variabilidad del resultado se puede atribuir a un factor. Imagínate que ahora nosotros ya hicimos comparaciones, relaciones, etc. Pero ahora tenemos la posibilidad de establecer ya no solo una relación causa-efecto, sino un efecto que puede estar aplicándose a diferentes grupos. ¿Vale? Eso es súper interesante.
Otra, los supuestos de las ANOVAs o del análisis de las varianzas. Primero, que tienen que ser de muestras independientes y tomadas al azar para evaluar cada factor. Dos, que la muestra, déjenme cambiar el puntero, que las muestras siguen una distribución normal. O sea, que la forma en la que se van presentando posee ciertas características de normalidad entre sus resultados y que las varianzas tienen que ser iguales o al menos muy similares o parecidas entre sí. Para que, a partir de eso, cuando nosotros tengamos n número de grupos o niveles de factores, C, en este caso, que es el estadístico literal con el que vamos a trabajar, R, las observaciones independientes y de manera aleatoria para cada nivel de factor, se van a obtener las observaciones en total. Aunque pueden tenerse un número variable de observaciones para cada nivel, pero al tener la misma cantidad, permite obtener el mismo nivel o el máximo nivel de confiabilidad. Fíjate, nosotros hemos estado pensando en factores causa-efecto normalmente, hasta ahorita o hasta la semana pasada que revisábamos la TED Student.